una hermosa pero difícil tarea en el día de hoy, porque hablar de la mujer, hablar del ser femenino es una responsabilidad grande en nosotros los hombres. Amén. Santo eres mi Dios. Y anoche, mientras estábamos en el culto en Yauco, la predicadora dijo unas palabras del hermano Don Waldo y a mí se me grabaron en el corazón. Lo que ella dijo fue que lo admiraba, el pastor lo admiraba porque él empezó desde abajo. Y la pastora dijo como debe ser, o sea, la pastora predicadora, no la esposa del pastor. Y esas palabras, yo dije, wow, es verdad. Porque cada vez que hay gente que quiere empezar de arriba para abajo, pues como es de arriba para abajo, pues no puede subir, lo que va a hacer es bajar. Y cuando tú te tiras por una pared de arriba para abajo, pues vas de cabeza. Si vas subiendo, pues vas con la cabeza hacia arriba. ¡Aleluya! Si vas bajando, pues la cabeza viene hacia abajo. O sea que siempre que sea Dios el que nos levante, que sea Dios el que yo espero que el año que viene, este año, pues entraron en el ministerio 3 hombres y dos damas. Yo espero que para el año que viene de esta iglesia, pues las damas digan, las jóvenes, digan Señor, y le digan al Señor, porque no de esto es llamado. Esto no es que yo me gusta, a uno le gusta, Dios pone en el corazón algo que le guste, pero cuando Dios te dice, te quiero para esto, ese es el llamado. Quiero que hagas esto para mí, quiero que hagas este trabajo, que actives en la iglesia, porque todo en la iglesia es para el Señor. Todo lo que usted hace en la iglesia es para el Señor, lo más mínimo. Hasta recoger un papelito, usted lo ve en el piso, lo recoge y lo echa el zapacón, está trabajando para el Señor. El servicio. Sí, amén. Vamos a buscar el libro de Marcos. En el versículo, libro de Marcos 5, capítulo 5, del versículo 25 en adelante. 5:25. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Santo es mi Dios. Cuando todos lo tengan, dicen amén y se levantan en reverencia a la palabra del Señor. Santo es mi Dios. Gloria a Dios. Todos lo tienen. La palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva,
ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Dios bendiga la palabra. Quizás las damas esperaban otra palabra, como la de la jueza, como muchas, como María. Como muchas mujeres de la Biblia que fueron heroínas, pero hoy vamos a empezar desde abajo. Vamos a empezar desde abajo como empezó esa mujer. Esa mujer que estuvo 12 años padeciendo de una enfermedad grave. No dice si era cáncer, no dice si era un desgarre en su vientre, no dice lo que tenía, pero dice que fueron 12 años, los contó bien contaditos, o sea, año por año, 365 días. No sé verdaderamente cómo estaba viva, porque esa enfermedad tiene la peculiaridad de que la mujer se muere de aftisemia. Se llama esa enfermedad, pastora, que se queda sin sangre en el cuerpo. Septicemia o leucemia. La leucemia es una enfermedad que cuando te la detectan te dan 6 meses de vida, lo más que te dan si está avanzada. Y esa mujer estuvo 12 largos años. La primera vez, en el primer día que empezó a pasarle eso, esa mujer judía perdió todo lo que tenía. Fue declarada por la religión, por la palabra, por la ley, es declarada inmunda. No se puede acercar a su marido si tenía. No se puede acercar a sus hijos si tenía. Tenía que vivir aparte. Perdió su esposo, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió su familia. No se podía acercar ni a su madre, ni a sus abuelos. A nadie se le podía acercar porque era como los leprosos. Era considerada inmunda y no se le podía acercar. No podía ir al templo a adorar a Dios. No podía ir al templo a llevar sus diezmos, sus ofrendas, sus dádivas de lo que ella quería darle a Dios. Porque en la ley decía eso. Esa mujer no era pobre porque dice la palabra que gastó todo lo que tenía. O sea, que en 12 años, con 1,000 pesos no hubiera hecho nada. Y con 5,000 hubiera hecho un poquito. Quiere decir que la mujer tenía dinero. Y fue a muchos médicos. Fue a muchos sitios. Quizás fue el curandero. Quizás fue el que hace los remedios. Pero no había encontrado la solución para su problema. Dios ha sido bueno. Pero con esa mujer fue maravillosamente bueno. La mujer, yo pienso que ella tocó el borde de su manto porque ella estaba ya arrastrándose del dolor y se arrastró para que no la vieran porque ella no podía estar entre la gente. Ella llegó lo que le quedaba de vida por una gota de fe que le quedaba, porque ella dijo en su corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, porque no era permitido por la ley que tocara a nadie tampoco. Ella estaba yendo contra la ley. Ya lo que me queda de vida es nada, pues si me matan, pues me hacen un favor. Pero esa mujer dijo: no, si tan solo yo tocare el borde de su manto, seré sana. Y vemos, eso es terrible, esta situación, cuando Cristo sintió que virtud, que poder de Dios salió de él. Él sabía quién estaba ahí, quién lo había tocado y todo.
Pero la fe de esos hombres y de esas mujeres que estaban ahí tenía que crecer. Y por eso él dijo, ¿quién me ha tocado? La gente, ¿sabe que cuando va un artista o va una persona de renombre, de conocido, usted sabe que tienen que ponerle guardaespaldas alrededor, porque la gente lo quiere tocar, lo quieren abrazar, lo quieren... Y Cristo había adquirido fama. La fama en el cristiano no la buscamos. Cuando el Señor nos usa y empieza a usarnos y sigue usándonos, pues nos damos a conocer. Tenemos que cuidarnos de eso, de la fama, de los aplausos, de los halagos, de todo esto. Tenemos que cuidarnos, porque nosotros le servimos a un rey, le servimos a Cristo, hacemos lo que Él nos manda hacer. Y vamos a disfrutar de las bendiciones, como Cristo le dijo. Pedro le preguntó, Señor, ¿y qué recibimos nosotros que no hemos dejado todo por seguirte? Dice, 1100 veces lo que han gastado y el reino de Dios, la salvación de sus almas en el cielo. Que no hay dinero, exactamente. Pues esa mujer y esos hombres tenían que subir su fe, aumentar su fe, porque no todo el que sigue a Cristo lo sigue por fe. La fe es algo que va aumentando en ti según tú vas viendo las cosas que Dios hace. Perdón. En el Señor. Esa misma, no sé si alguno de ustedes lo ha experimentado. Mi esposa y yo lo hemos experimentado cuando hemos orado por una persona y hemos sentido literalmente que ha salido de nosotros algo. Y a mí la primera vez que me sucedió, yo me quedé sorprendido y le dije a mi esposa, Dios sanó a este hombre, Dios sanó a esta mujer, porque yo sentí que algo salió por mi mano cuando lo toqué. Y quizás muchas personas dicen, no, esos son a los que no les ha pasado, a los que no han tenido el privilegio de sentirlo. Pero me imagino que el poder de Dios, que es mucho más grande, es enorme, el poder de Dios que estaba en Cristo, Él tiene que haberse estremecido cuando esa mujer lo tocó, porque era una necesidad grasa lo que tenía. Era de vida o muerte. Era algo que no podía decir, no, voy a decir que pase por mi casa, o voy a decir, mira, le voy a decir a un familiar que por favor que ore por mí. No, ella fue detrás de su sanidad, detrás de su salvación, porque ya ella lo que quería era salvarse. O sea, no podía ir al templo a orar, no podía ir al templo a darle gracias a Dios o a pedirle sanidad tampoco. No podía acercarse al templo, pero se acercó al Dios del templo. Nosotros no tenemos que estar en este templo para que Cristo nos toque. Por eso usted puede decir, porque mucha gente no cree en eso y dice que eso es espiritismo, pero no, Cristo lo hizo. Cristo le dijo a este mismo que vino, vete, tu hija está sana. A este fue, y la hija de Jairo la cogió por el brazo y la sanó. Pero al esclavo, al siervo del centurión también, le dijo, vete, él está bien. Y a la misma hora que le dijo él está bien, a esa misma hora la persona se levantó como si no hubiera tenido nada. El poder de Dios es tan poderoso, lo que lo limitamos somos nosotros. Nosotros limitamos, no, pero yo soy, no se mire usted porque usted no va a hacer nada. Mire el poder de Dios y la fe que usted pone y la fe que la persona le pide la oración. Porque la fe suya, junta con la fe del que le pide la oración, esa es la que va a hacer el milagro. Nosotros, por eso cuando oramos en grupo, para que sea la fe de todos, un poquito de fe de cada uno, se una y Dios haga grandes cosas. Cuando tú ves que, por lo menos yo digo cuando tú ves, pero me estoy hablando yo mismo, cuando tú ves que Dios hace algo y te usó a ti, yo no sé, yo me pongo pequeñito, hermano. A mí me dan ganas de llorar. Yo me tiro de rodillas. Y porque es algo tan lindo, algo tan grande que Dios pueda usar a uno. Con una persona tan imperfecta como yo, que Dios me use. Pues
Eso es grande, hermano. Y cada uno de ustedes, aún los niños, en la iglesia donde yo me levanté, cuando yo me sentía bien mal, pues yo pasé por una depresión de muchos años, y otra vez le traigo el testimonio mío, que no es importante, pero pues es lo que yo pasé. Había unos niños en la iglesia que oraban y cantaban, y yo les decía a ese niño: ven, ora por mí. ¿Por qué yo le decía a ese niño que venía a orar por mí? Él venía a orar por mí, pero no me preguntaba: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás endemoniado? ¿O estás bocacho? ¿O la mujer te dio? ¿O se te fue, no sé, o estás pelado? ¿O te van a embargar la casa? No, el niño venía, oraba por mí y se iba tranquilito, feliz. Porque a veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Mire, si le piden la oración, olvídese si el hermano le pidió la oración. No le pidió que lo investigue, que le pregunte, que apunte en una libreta. Ah, mire, ¿qué fue? ¿La mujer te metió en la cara? No, ¿tu marido te pegó? No, tu hijo está en el vicio. No, mira, te van a embargar. No, mira, no, debe ser que se fue a beber joven otra vez, porque yo lo conozco del mundo, que bebía más que yo del mundo, y yo lo veía, y aquel, no, y se metía al punto de vez en cuando, ¿sabes? Yo lo veía también. Mire, usted no tiene que analizar nada, solamente orar por la persona. Mire, cuando usted ora por una persona en la luz, como le pasó a mi hijo, que a nosotros nos ha pasado varias veces, ahí usted no tiene que pensar nada, porque ya él lo pasó todo. Arrastrándose, viene a pedir a veces para comer, a veces para el vicio, lo sabemos. Pero la Biblia dice que el que te pide, dale. Y cuando tú lo haces con una de estas personas que no te lo puede devolver, estás acumulando en el cielo. Porque nosotros no vamos a mandar a ese hombre a un programa, a esa mujer a un programa, que se supone que haya más sitios para ayuda para ellos, que ya hay mucho. Pero nosotros no podemos hacer en ese momento nada por la persona. El que pueda hacer es Dios. Y yo siempre he aprendido que si le doy el dinero, o si no tengo, pero le digo: mira, el Señor te ama y no quiere que tú estés en esa condición. Busca de Dios, ve a una iglesia. En Ponce usted sabe que si no hay 1000 iglesias, no hay muchas. En cada esquina usted es una iglesia. Y aquí en Peñuelas un montón. Pero podemos más fácil criticar, decirle: mira, ese arrastrado, darle un peso, si lo tenemos, o orar por él. La oración es lo más importante que usted haga por él. Darle un tratado. Siempre tenga razón, de un tratado, porque estas personas están heridas por la vida, están heridas por su familia, lo han perdido todo, como esa mujer. Esa mujer perdió todo y ellos lo perdieron todo. Quizás empezaron poco a poco, quizás una pérdida, quizás como muchas personas que han caído por un dolor, por algo, bueno, alguna situación que ha pasado en su vida que no la pudieron superar y cayeron en esa condición. Hay muchas personas deambulando que no usan droga ni beben ron. Quiero que ustedes sepan eso. Mucha gente deambulando que no usan droga ni ron. Su familia los abandonaron, su familia los botaron de sus casas, su familia le quitaron lo que tenían, y esas personas se fueron a la calle. Pero hay muchos que están en los vicios y tienen mucha necesidad, pero vamos a verlo con compasión. Vamos a verlo como si fuera un familiar de nosotros el que estuviera en salud. Y a la mujer, que hoy se supone que hablara más de la mujer, pero Dios me llevó un poquito fuera de contexto, porque quería decirle eso que tengo en el corazón. Y ahora vamos a lo lindo. Vamos a hablar de ustedes, hermosas mujeres, hijas, niñas. Toda el ser, cuando el médico dijo: es una hermosa niña. Desde ahí empieza la vida de la mujer. La mujer, Adán, cuando Dios le presentó
a esa mujer no dijo, mire, ya no tengo que fregar, ya no tengo que lavar la copa, ya tengo que me planche. No. Adán dijo, ahora esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y Dios le dijo, únanse y fructifiquen, multipliquen, llenen esta tierra que es grande. Y por generaciones ya hay sitios que le han prohibido a los matrimonios tener hijos por tanta gente que hay. Hay sitios que hay bien poca gente y están buscando gente para que viva en esos sitios. Pero lo que yo les quiero decir a ustedes, mujeres, que ustedes, y no lo cojan, ahora no lo van a coger como con calma con nosotros, con calma. Ustedes son las reinas, ustedes son las niñas de Dios, ustedes son la mujer que Dios puso al lado de nosotros para que nosotros nos complementemos. Porque un hombre sin una mujer, verdaderamente, y Cristo dijo que no, Dios dijo que a todos no era darle que tuviera mujer. O sea, que había hombres que se iban a quedar solos porque no iban a tener ese privilegio de tener una persona a su lado. Nuestras esposas, nuestras hijas, cuando nacen nuestras hijas, nuestras preciosas hijas, como esa hija de Manuel y todas las otras hijas que tienen, cuando nace una niña, antes nosotros, los hombres, por el machismo, siempre, como decía la canción esta del mundo, que querían un niño varón, pero te nació una niña hermosa, preciosa, y esa niña hay que cuidarla y hay que velarla hasta que ella pueda decidir por sí misma lo que va a hacer con su vida, porque muchas niñas heridas llegaron a mujeres, muchas niñas heridas llegaron a ser madres, muchas niñas heridas llegaron a ser abuelas. Y eso, mire, cuando yo y mi esposa nos casamos, ella venía herida de todas las heridas de su niñez y de su primer matrimonio. Yo venía herido de mi niñez con tantas cosas que me pasé, tantas situaciones, tantas necesidades que pasamos casi todos, porque no hay muchos que aquí nadie es rico. Y yo era hijo del rico, pero el rico no soltaba la realidad. No se veía su riqueza. Y muchos saben, mi hermano Miguel, hermana, ellos saben que yo era el hijo del rico del barrio. Pero de esa riqueza nada, nunca llegó. Todavía no le he podido disfrutar, imagínense. Hubiera podido disfrutar lo poquito que me dejó, porque lo dejó todo enredado, lo dejó en calambre. Yo estoy buscando el de allá arriba, allá es que estoy acumulando en el nombre del Señor, poquito a poquito. Pero siguiendo a este tema de la mujer, nosotros los hombres tenemos el privilegio de haber tenido una esposa, de haber tenido hijas. Yo no tuve hijas, tuve un hijo, pero tengo una hermosa nieta. Y por ahí hay unos nietos más que llegaron a mi vida. Pero lo que yo les quiero decir es que tenemos que mirarnos, nosotros los varones, voy a hablar con los hombres ahora, tenemos que mirar a nuestra esposa como una pieza frágil, pero como una espada. Porque la mujer, como tú la trates, la mujer es de acero. Yo no creo que la mujer es vaso frágil, pero usted me perdona. Porque yo tuve una madre que crió 7 muchachos sola. Y tengo una esposa que hacía 7 cosas a la vez. Y yo con 1.5 ya estaba que no tenía que hacerme. Y por eso eso de que la mujer es más frágil, en cuanto a levantar peso, todas estas cosas, la mujer tiene que cuidarse más cuando levanta peso. Pero, yo no sé.
Y yo sé que hay como estas muchachitas que son sanzonas. Sí, pero el cuerpo de ellas está diseñado de una forma que se puede lastimar más fácil. Pero la mujer es como un pedazo de metal. Si lo vas moldeando poco a poco, puedes hacer una vasija que tenga agua. Pero si lo metes al fuego y le das cantazos, se convierte en una espada. Entonces, el problema de esa espada es que esa espada es para nosotros mismos. Tú, como hombre, tienes que entender, y yo también, como hombre, que mi esposa, el molde que yo quiera que ella tenga hacia mí, porque los cantazos se van a reflejar en mis brazos, se van a reflejar en mis ojos. O sea, que todas las cosas que yo haga contra de ella y las palabras hirientes que yo le diga a ella van a rodar hacia mí. Entonces, ustedes como hombres, cuídense de eso, porque les voy a decir un consejo que yo siempre doy, que es mi lema: con las esposas, con la mujer, ni ganas ni empatas. Nosotros los hombres con ella, mire, no se ponga, como decía en el mundo, no se ponga esa palabra que yo no la voy a mencionar aquí, yo tengo el altar. Pero la mujer es un vaso, la mujer es hermosa. Nosotros tenemos que cultivar esa flor. En el libro de Proverbios y de Cantares, le dice muchas cosas hermosas a la mujer. Pero depende cómo usted cultive esa flor, cómo usted acaricia esa flor, cómo el alimento que usted le eche en la tierra fértil, lo que usted haga por esa mujer, pues le va a ser en beneficio para usted. Y aún las mujeres no abusen de eso. Le digo a las esposas, le digo a las hijas, no abusen, porque cuando yo no tuve una niña, yo tuve un niño. Si yo hubiera tenido una niña, pues hubiera abusado de nosotros, hubiera abusado. Porque yo con la niña mis sobrinas se me escondían porque yo las besaba, las abrazaba y bueno, ellas se escondían cuando yo llegaba porque llegó tío, y yo las cogía, las abrazaba y las apretaba todas. Y para mí la mujer es importante. Yo tuve a mi bisabuela junto a mí, tuve a mi abuela, tuve a mi madre y pues me crié con mi madre, aunque conocí a mi padre y compartía con él, pero yo siempre he visto el valor de la mujer desde niño, de mi bisabuela, de mi madre, y por eso yo admiro a la mujer, admiro a las niñas, amo la familia. Realmente le pido la felicito en su día, en su semana, en su año, porque la mujer es como ella quiera ser. La mujer puede conseguir lo que ella quiera siempre y cuando use la sabiduría que Dios le ha dado. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. Tengan eso en cuenta, vamos a cuidarnos, vamos a seguir mirando al Señor siempre. Cuando yo le digo a mi esposa, cuando tenemos un punto discordante, yo le digo, entre tú y yo está Cristo. Hay un árbitro, porque es la única forma que yo pienso que es azul, ella piensa que es verde, pero está Cristo en el medio, que es quien va a decir la última palabra. Y nosotros, ¿sí? Porque es que nosotros somos dos personas, dos seres completamente diferentes, ¿verdad? Y nos unimos para hacer un matrimonio, para hacer una familia. Y por eso tenemos que tener a Cristo de árbitro. Los cristianos tenemos que tener a Cristo de árbitro, porque si no, vamos a meter las patas, las manos, los ojos. Y la lengua, tengan cuidado de la lengua, lo último, con esto termino, pastora. Cuando usted dice una palabra hiriente a su esposa o a su esposo, eso
le va a doler más a usted. Porque cuando pasa el coraje de ella, pasa el coraje de usted, que usted la mire, le va a dar vergüenza. Porque a mí me da vergüenza. Antes, gracias a Dios, pues ya Dios, mi dialecto ha cambiado, mis palabras han cambiado, pero también era un maltratante de palabras, más maltratante porque las palabras hirientes. Dios te bendiga, Albert, que vayan bien, Brenda, Dios te bendiga en el camino en que trabaje un poco y gane mucho. Dios le bendiga, Dios le guarde, la pastora con ustedes. Perdona si alguien no está de acuerdo conmigo, pero después hablan con la pastora. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar. Dale gracias a Dios por la palabra. Señor, te damos gracias. Mira, Albert y Brenda.